Salud mental, cosa de todos, para entender y mejorar nuestra dinámica de construcción social y todos sus procesos. Salud mental, cosa de todos, con la conducción del psicólogo Sergio Sosa, todos los jueves a las 14, en el aire de LT11, Nacional, la radio pública. Bien, muy buenas tardes, aquí una vez más con Salud mental es cosa de todos. Una tarde de jueves que otra vez proponemos como un super jueves porque hay mucho trabajo realizado y mucho trabajo por hacer en el día de hoy. Bienvenidos a todos los nuevos oyentes, todas las personas que se han comunicado con nosotros y han hecho palabras de aliento y que han hecho sugerencias y que han hecho comentarios sobre los programas que venimos realizando. A todos ellos muchas gracias. ¿Estás, Sole, por allí en línea? Acá estoy desde el epicentro de la tormenta hoy, podemos decir, para cambiar un poco de tema. Muy bien, Sole, bienvenida entonces una vez más a Salud Mental es cosa de todos. Allí, por acá también está lloviendo, la tarde de jueves se presta para escuchar radio y por supuesto para escuchar contenidos de muy buena calidad como el que proponemos en este programa, ¿verdad? Lógico, no solo por nuestros aportes, ¿no es cierto?, que son muy valiosos, pero también por nuestros invitados. Sí, sin duda. De todos modos, hubo mucha expectativa por las consideraciones que quedaron pendientes por tu parte, que prometiste sobre el final del programa pasado. Y sí, siempre hay que dejar al público ahí, esperando. Bueno, bien, si a vos te parece, tenemos para compartir dos mensajes de los entrevistados de la semana pasada que nos sirven como para cerrar lo que fue nuestro trabajo de Super Jueves que dijimos el próximo jueves pasado y nos da pie como para continuar, ¿de acuerdo? Bárbaro. Bien. Hola Sergio, ¿qué tal? Bueno, sí, me imaginé que algo había pasado, pero bueno. Nos despedimos ahora. Bueno, fue un gusto para mí poder estar con ustedes. Espero que el programa y la entrevista haya sido verdaderamente positivo. Había muchos temas. El tema de los retrocesos tendría que haber planteado otras cosas, pero bueno, siempre hay una segunda oportunidad. Así que bueno, saben que cuentan conmigo para cualquier otra actividad. Y también me olvidé, le quería mandar un saludo a los trabajadores del Hospital Ellerman de Rosario del Tala, que estuve el año pasado invitado ahí por ellos. Así que bueno, será también en otra oportunidad. Así que hasta cualquier momento, un abrazo para usted, para Sole y bueno, gracias por todo. Chao. Hola Sergio, se cortó la llamada, bueno, pero si quiere pasar usted este audio, le mando un saludo muy grande, le agradezco la cordialidad y la buena disposición para la entrevista y le mando un saludo muy grande para toda su audiencia y lo felicito por el programa. Muy bien, bueno, ahí teníamos el saludo. En primer lugar, el saludo de Ángel Barraco, que participó la semana pasada, muy interesante la entrevista. Y en segundo lugar, la despedida del director nacional de Salud Mental y Adicciones, Hugo Barrio Nuevo, que también nos dejaba sus saludos. Así que muchas gracias a ellos. Y Sole, si te parece, vos habían quedado algunas consideraciones. Si te parece, el momento. Sí, bueno, también resaltar que quedó la puerta abierta para otras charlas, ¿no? Así que bueno, en algún momento seguramente retomaremos algunos otros temas con los invitados del jueves pasado. Yo quería más o menos, así como en pocas palabras, este es un tiempo como de hipercomunicación, ¿no? Respecto de medios, digo, de noticias, de tratamiento de los temas en los medios, de gente que está más tiempo en la casa y escucha. Y bueno, como que estamos hiper informados, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que destacar desde nuestro humilde lugar, que no deja de ser un medio de comunicación, cómo se puede prestar a cierta manipulación la información, ¿no? Y voy a retomar el caso del observatorio
que nombrábamos con Ángel la semana pasada de psicología social, que se escuda detrás de la fama de la Facultad de Psicología, porque las preguntas no tienen desperdicio, Coco. El reportaje ¿no? Dice, empieza, ¿cómo influye el paternalismo desde el punto de vista psicológico? Así arranca el reportaje, ¿no es cierto? Y después en un momento menciona una fuente, Bruselas, de Bélgica, que dice que cita, de hecho, a una persona que dice que la humanidad está expuesta al mayor experimento psicológico de la historia. Entonces yo me tomé el trabajo de recurrir a la fuente, ¿no? Que es cosa que no todos tienen tiempo de hacerlo, ni interés, ni ganas, pero a mí me pareció muy interesante buscar lo que dijo la señora que cita, ¿no? Como para poner un contrapunto, porque si no queda como que dijo eso. Y la verdad es que ella lo que dice no es que nos pusieron en un experimento psicológico, sino que la respuesta a eso de esta señora es que en realidad es un experimento en tanto que no sabemos cómo las personas van a responder, porque es una situación inédita en la historia reciente, ¿no? Y habla de las consecuencias psicológicas como en otro tono, ¿no? Dice que no necesariamente todas las personas vamos a necesitar atención psicológica en términos de tener un trastorno, ¿no? Que sí, obviamente nos complica la vida, pero que de eso hay un porcentaje entre el 5 y el 10% que van a necesitar, que van a desarrollar un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Como que lo dice que es lo que pasa en zonas de guerra, pero no en términos de que esto es una guerra en donde nos están sometiendo, como es la bajada que termina dando este hombre, ¿no? Como bueno, nada, un poco compartir esto que no necesariamente es tan lineal, ¿no? Como lo plantea este hombre. Eso. Bien, Sole, fíjate vos que de mucha importancia esto de lo que significa tratar temas vinculados a la salud mental en los medios. Si a vos te parece, nos va a dar seguramente para un programa y lo pensamos para futuras ediciones de Salud Mental, Cosa de Todos, para que sea no solo para la comunidad en general, sino también para aquellos profesionales de la comunicación que puedan también nutrirse de algunas herramientas como para poder pensar lo que significa la comunicación y cómo puede impactar para bien o para mal, digamos, si no está tratado adecuadamente determinada temática. Sí, sobre todo también pararse siempre, me parece, desde el lugar del aporte, ¿no? De lo que uno puede aportar. Eso no quiere decir pintar la realidad de rosa, pero sí tratar de dar herramientas a la gente, ¿no? Porque desde la salud mental lo que hacemos es eso, o sea, no patologizamos a la gente, sino tenemos que buscar la parte sana que todos tenemos para potenciarla y desde ahí encarar un tratamiento, por ejemplo, si hiciera falta. Entonces, en la comunicación me parece que son dos puntos que están muy en contacto y que tenemos que hacernos cargo de, como comunicadores, en este caso, más allá de que seamos psicólogos o no, del mensaje que estamos transmitiendo, ¿no? Así es. Sole, yo te propongo que vayamos a nuestra primera entrevista de hoy, que vamos a escuchar a Mariela Taja, que es profesional psicóloga, colega de la provincia de Río Negro, y tiene algunas cositas interesantes como para compartir con nosotros. ¿Te parece? Vayamos. Bueno, acá estamos con Mariela Taja, psicóloga, integrante del equipo de salud mental del Hospital de Chimpay, en la provincia de Río Negro, compañera mía de la residencia cuando estuve allá. Bueno, en primer lugar queríamos saber si, bueno, sabemos que el Río Negro tiene ley de salud mental desde 1992, así que queríamos saber en principio si tuvo algún impacto o le dio algún impulso la ley nacional de salud mental al sistema de la provincia. Hola, ¿cómo les va?
Un abrazo a todos por ahí. Bueno, yo llevo en la provincia trabajando 16 años, contando los 3 años de residencia, así que son 16 años trabajando en este marco del trabajo que tiene que ver con la salud mental comunitaria, que es justamente lo que caracteriza a nuestros servicios, ¿no? Es un servicio de salud mental y comunitaria, lo cual le da un plus muy particular porque en principio lo primero que uno denota es que no somos ni servicios de psicología ni servicios de psiquiatría, sino que nuestro campo es mucho más amplio y nuestro marco de trabajo implica poder pensar la salud más allá del individuo dentro de una familia, dentro de un sistema mucho más amplio que es la comunidad, la sociedad y en un momento sociohistórico, ¿no? Esto es la definición amplia en la que se enmarca nuestra forma de trabajar y nuestro abordaje en la persona padeciente. Hay muchas terminologías que son distintas y que es lo que enmarca justamente esta ley de salud mental, que hace al reflejo de la mirada y del modo y la metodología de abordaje. En relación a la concatenación de una ley provincial y nacional, en realidad yo creo que cada ley siempre entendemos que es fruto y producto de un momento sociohistórico y político determinado que hace posible que emerja un marco legal y normativo que, como siempre, y sobre todo las leyes que están ligadas a los derechos humanos, como es esta ley de salud mental, tanto provincial como nacional, tienen que ver con un marco, fuertemente con un marco político que lo habilite, es decir, con haber política en salud destinada a entrecruzarse con los derechos humanos. En el caso de la ley provincial, la ley 2440, que es la ley nuestra de salud mental, que es ley, su nombre dice mucho, ¿no? Es ley de desmanicomialización y reinserción social de las personas con sufrimiento mental. Ese título es como para desglosar un montón de cosas que hablan de cuál es nuestro modo de abordaje, pero esta ley surgió y se sancionó en el año 1991 y previo a todo un recorrido que hizo a partir de la recuperación de la democracia en nuestro país, empezar a conquistar terreno en los derechos humanos y bueno, que se plasmó justamente en una de las poblaciones más vulnerables como es el padeciente mental, ¿no? Históricamente manicomializado e institucionalizado en instituciones cerradas como son los manicomios. Bueno, un poco ese contexto y ese entramado sociohistórico y político de la recuperación de la democracia empezó a gestar las ideas de un posible cambio en la salud mental en la provincia de Río Negro. Y creo que un proceso similar y parecido tuvo la ley nacional. A mi modo de ver, la verdad que no creo que hayan impulsado una a la otra. Son recorridos distintos y etapas políticas y sociohistóricas diferentes. Sí, contar con un marco nacional, por supuesto que lo que hace es doblemente legalizar y legitimar un derecho, digamos, a partir de una ley nacional. Justamente hay un marco mayor, porque la ley provincial enmarca el trabajo en la provincia, pero una ley nacional es mucho más abarcativa. Entonces, en el proceso de nuestra provincia, lo que sucedió a partir del 2010, cuando se sanciona la ley nacional, es que se empezó a revisar justamente nuestra ley. Se creó el órgano de revisión, que es justamente lo que contemplaba la ley nacional, que la provincial no la tenía. Entonces un poco fue como un proceso de revisión que también paradojalmente habilitó el cuestionamiento de la ley. Digamos, aparecieron los detractores y los críticos de la ley en sí, de todo el proceso de desmanicomialización, con una fuerte amenaza de reversión en este proceso. Entonces, en ese momento, la ley fue criticada, fue revisada y gracias a muchos movimientos de organizaciones, de profesionales en esta provincia cuenta con
organismos de familiares, de usuarios que tienen un fuerte empuje en la defensa de la ley, se logró conservarla, con modificaciones que en parte la enriquecieron y que en parte la enmarcaron y la encuadraron dentro de los lineamientos de la ley nacional, que tienen varios puntos en común y algunos no son exactamente iguales, pero tienen, digamos, el espíritu es el mismo, que tiene que ver con el eje de la defensa de los derechos humanos en las personas padecientes mentales y todas las herramientas que conlleva poder lograr ese proceso de desmanicomialización, ¿no? Bueno, y también en función de la experiencia de vivir en una provincia sin manicomios, cómo se vive el día a día, ¿no? En un lugar en donde hay que pensar sí o sí alternativas en la comunidad, más allá de las crisis que tengan, cómo se resuelven en el Hospital General y bueno, y cómo se trabaja en y con la comunidad con esta problemática. Y el día a día en parte está metodológicamente diseñado por esas herramientas que contempla la ley. Yo igual siempre tengo una mirada, trato de tener una mirada realista y veo el costado positivo, lo que hace que hoy nosotros contemos con un sistema de salud integrado que evita el encierro prolongado y todas las prácticas históricamente manicomiales, como eran la aplicación, bueno, quienes hacemos por ahí una revisión breve histórica de la psiquiatría clásica, el electroshock, la lobotomía, el encierro por muchos años de pacientes de las patologías más crónicas, ¿no? Como los pacientes, como los usuarios, como les llamamos nosotros en realidad, psicóticos. Esas estrategias que se pusieron, se empezaron a interpelar y se pusieron en cuestión, necesitaron de un planeamiento, ¿no? De medidas, de metodología, de técnicas y estrategias, ¿no? En distintos niveles, que hace también a la práctica cotidiana. Ahora, cuando yo digo que soy realista, también somos conscientes nosotros que nuestra provincia es pionera en varias leyes, no solo la ley de salud mental, también la ley de ligaduras de trompa, bueno, la ley de aborto no punible. Río Negro es pionera en muchas leyes. Sucede que después uno puede tener, como en esta ley, en muchas otras también sucede, puede tener un marco legal, pero después pasa el proceso posterior, que es la aplicación, y ahí es donde muchas veces se hace agua. Yendo a la práctica cotidiana, que nos aparecen. Nuestra ley contempla muchos dispositivos, que es por ahí una palabra media complicada, pero en sí tiene que ver con esas herramientas que nos hacen posible poder sostener un proceso de salud mental comunitaria, ¿no? Y entre esos dispositivos existen las instituciones intermedias, que son las casas de medio camino, las casas de inimputables, las empresas sociales, las casas de convivencia, las casas de mediodía, digamos. Hay varias estrategias que se contemplan en la ley que en realidad a lo largo de todo este proceso de años que viene ya implementada esta ley, ha costado mucho sostenerlas, implementarlas. Yo entiendo que un proceso de cambio de paradigma, como ha sido la desmanicomialización, tiene que ir acompañado justamente de políticas que lo sostengan, no solo que lo crean, ¿no? Hay que crearlo y después sostenerlo. Y sostenerlo, para que haya política de Estado y para que haya política real de salud, implica que exista un presupuesto. Y ese es por ahí el punto más álgido de nuestra provincia, por lo menos, que salud mental nunca contó con un presupuesto propio. Si bien nosotros, por ahí, a diferencia de otros servicios, tenemos un departamento que hoy es Dirección de Salud Mental, nunca cuenta con un presupuesto propio que haga posible que cada hospital pueda tener esos dispositivos necesarios, ¿no? Necesarios para cada diversidad, porque cada servicio tiene la diversidad propia de su contexto. Pero bueno, a la hora de aplicar esas metodologías, muchas veces falla el sostenimiento estatal para poder crearlo, para poder sostenerlo, que implica recursos, no solo humanos, sino también materiales. Entonces el día a día se convierte en la creatividad y en
y en el buen uso de los recursos cotidianos. Esto es pensar siempre en línea de lo comunitario. Por eso nosotros hablamos no de pacientes, porque la palabra paciente tiene una historia muy ligada a lo pasivo, sino que por eso justamente, como yo decía, el nombre de esta ley habla de personas de sufrimiento mental, ¿no? De personas que sufren, que son ante todo personas, no pacientes, no esta cosa cosificante que tiene la palabra paciente, sino que son personas que están padeciendo, pero que además de padecer tienen un montón de otras cosas y otras cualidades, y eso es lo que se toma, siempre pensada a la persona como un potencial en acción. Entonces lo comunitario y el día a día es justamente pensar a esa persona en un contexto social, histórico, comunitario, y en la comunidad poder detectar y poder construir con todos los recursos que la comunidad y que el entorno familiar, cuando lo hay, facilita para poder generar herramientas que reviertan un poco ese padecimiento, ¿no? Bueno, y un poco la actualidad, ¿no? ¿Cómo la están sobrellevando después de tantos años de implementación de la ley? Si, ¿cuáles son los puntos de apoyo? ¿Cuáles son las resistencias en la implementación de este sistema sanitario que tiene que ver con la comunidad? Entonces, de repente, las alternativas son un taller escolar, de repente las alternativas son un taller en una institución, otra de las por ahí características fundamentales de este proceso tiene que ver con la intersectorialidad. Por eso los equipos nuestros son equipos interdisciplinarios, es decir, somos servicios de salud mental comunitaria e interdisciplinaria. Esta parte de lo interdisciplinario hace que esté conformado por psicólogos, médicos, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, operadores, que es una figura muy particular de estos propios equipos, y que son formaciones propias de la provincia y que son los agentes de terreno y en contacto con la comunidad. Y entonces, dentro de esa interdisciplinaridad, ligada también a la intersectorialidad, es lo que nos genera un permanente trabajo con otras instituciones, ¿no? Entonces, de repente, las estrategias son estrategias con los recursos que hay en cada comunidad, con los promotores y agentes y líderes comunitarios, y de repente es armar un taller en una institución o en un espacio público, una jornada en una plaza, un espacio radial. Bueno, son las distintas formas que se va generando y gestando con los recursos que hay en la comunidad, entendiendo que la salud no es el individuo padeciendo un síntoma, sino que la salud tiene que ver con todo su entorno, que tiene que ver con lo biológico, con lo psíquico, con lo social y con lo comunitario. Y esa comunidad es justamente la que le da un lugar a alguien como enfermo o como un promotor, ¿no? Como alguien promovido en la salud. Por eso es fundamental también trabajar en la comunidad lo que significa el padecer, ¿no? Bueno, es un poco también darse la posibilidad de crear. La diferencia a otros servicios muy por ahí ortodoxos o a otras provincias que conllevan por ahí el trabajo desde la formación académica en la salud mental comunitaria es permanentemente poder crear y poder habilitarse un horizonte y abanico de posibilidades posibles pensando en el bienestar del otro, ¿no? Entonces, las empresas sociales, por ejemplo, o los proyectos microemprendimientos tienen que ver con promover a la persona que está padeciendo en un lugar que le habilite un rol distinto al sufriente, ¿no? Un rol de reivindicación, un rol de reconocimiento, un vínculo, y por ahí en las patologías más crónicas con este eje principal que es la reinserción social, que es el eje histórico que atraviesa, así como el respeto de los derechos humanos, el eje de la reinserción social que nace y que perdura a lo largo de todo el proceso tiene que ver con esto de personas que estuvieron en aislamiento años por fuera, ¿no?, de la sociedad, volver a insertarse en lo cotidiano, volver a generar vínculo, volver a establecer redes de contención, y eso se arma indudablemente con el otro. Entonces el trabajo comunitario es trabajo con el otro, desde el otro, y también ese otro son instituciones y son redes y son personas de la comunidad. A veces se facilita con un entorno familiar contenedor
en la mayoría de los casos más complejos y más crónicos, esa red familiar es muy disfuncional o está muy herida, por lo cual se buscan otras redes que habiliten una reinserción social posible. Muy bien, entonces ahí estábamos con Mariela Taja. Ella es psicóloga, colega que trabaja en la provincia de Río Negro. Aprovechamos para saludar a Pato, que está poniendo con mucho trabajo y con mucha buena predisposición, así que buenas tardes, un abrazo grande para vos. Sole, ¿alguna cuestión que se te ocurra? Sí, bueno, el saludo a Pato, pobre, que está ahí siempre bancando, que se nos pasa en este apuro. Y bueno, y después, nada, agradecer, obviamente en esa provincia yo me formé como profesional y también como persona. Así que bueno, mandarle un gran cariño a toda la comarca de Río Colorado en principio, que fue donde hice yo la residencia, a todo el equipo de salud mental de ahí, que los recuerdo con mucho cariño, me han abierto las puertas de su casa y de su corazón, y ayudaron a que sea la profesional que soy hoy, a toda la provincia, lógicamente. Y bueno, qué importante que es aplicar esto al contexto de la pandemia, ¿no? Todos los conceptos que se vierten ahí, pensémoslo, si bien nosotros lo encaramos desde el servicio de salud mental y desde el sistema que está funcionando hace muchos años, nada, cómo son estos conceptos aplicables, ¿no? Hoy en día, porque donde vemos que es imposible no hablar de la pandemia, ¿no? En este momento es el tema. Y vemos que es muy difícil sostener todo esto, desde el mensaje que se está enviando desde lo individual, ¿no? Y desde acá la pequeña crítica a la estrategia que se está implementando, porque esto es, la salud pública es colectiva. Apelar a la responsabilidad individual es un poco, a mi gusto, corto, ¿no? Como abordaje sanitario. Así vemos que, bueno, la gente se está reuniendo. Claramente hay un poco de contagio de las reuniones. Entonces, ¿cómo tratamos de hacer que no pasa y decir no se puede salir? Y realmente en salud mental, en el abordaje que nos bien. Mariela, Sole, ¿me das un segundo, ¿no? Que vamos al informativo y luego retomamos? Sí, es sagrado. Estás escuchando Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, estamos de vuelta entonces. El objetivo de Salud Mental es cosa de todos, es convocar a los actores locales y actores de los lugares que pueden aportarnos elementos y herramientas como para pensar esto que es Salud Mental es cosa de todos. Allí fue la convocatoria, agradecidos por su aporte, y por supuesto a Sole también, que nos está acompañando en este viaje de qué significa este programa, toda la comunidad uruguayense, toda la región. Nos metemos rápidamente en la próxima entrevista con Alicia Stolk. Alicia es una licenciada en psicología de jerarquía nacional e internacional, que también ha pasado por el micrófono de Salud Mental es cosa de todos, así que ya, Pato, si te parece, la ponemos. Estamos en Salud Mental es cosa de todos, en un especial, esta vez para realizar una entrevista muy interesante con la profesora titular de Salud Pública y Salud Mental de la UBA y de los posgrados de Salud Mental Comunitaria de la Universidad de Lanús y de la Maestría de Salud, Familia y Comunidad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, aquí en Concepción del Uruguay, y también en otros posgrados. No estamos nada más ni nada menos que con Alicia Stolk. Alicia, la saludo aquí desde Concepción del Uruguay, desde la Histórica. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto por lo menos estar en Concepción del Uruguay en una radio, porque este año he extrañado mucho no poder ir. Bien, Alicia, está invitada entonces para compartir con nosotros y con la comunidad uruguayense y también de la zona de influencia, y por supuesto a través de la radio pública con todo el país y con todo el mundo. Así que le invitamos a que pudiéramos conversar sobre algunas consideraciones
sobre la ley de salud mental que ya está por cumplir 10 años entre nosotros. Exactamente. Sí, la escuchamos. Bueno, la Ley Nacional de Salud Mental no fue una ley de gabinete parlamentario. Yo llamo leyes de gabinete parlamentarios a las leyes que las construyen los legisladores o las propone el Ejecutivo y se debaten parlamentariamente, sino que fue la construcción de un largo periodo de actores sociales. Tiene antecedentes de mucho tiempo atrás. Yo tengo revistas argentinas de psicología que ya planteaban algunos de los contenidos básicos que están en la Ley Nacional de Salud Mental, que finalmente se logra plasmar porque hay un momento como de apertura en el sector legislativo como para que influencien este tipo de actores. Y cuando digo este tipo de actores, digo que la Ley Nacional de Salud Mental es básicamente una ley que tiene dos elementos centrales. Uno, es una ley centrada en enfoque de derechos. O sea, está básicamente dirigida a restaurar un marco de derechos para la única práctica en salud que se reserva la posibilidad de privar de libertad a una persona. Hay un núcleo central que hasta diría unas décadas atrás, digamos, hasta unas décadas del siglo pasado atrás, también lo tenía la ley de lepra. Ahora que estamos en época de pandemia, recordemos que la ley de lepra habilitaba al Estado a tomar una persona y llevarla por la fuerza e internarla en una institución, en un leprosario, y que duró mucho tiempo, inclusive mucho tiempo más que el tiempo que ya se había descubierto se había descubierto el medicamento para la lepra, y además que no era una enfermedad muy contagiosa. Sin embargo, los leprosarios seguían existiendo y la ley seguía vigente, aunque ya no se ejecutaba, y en los leprosarios era el único lugar donde uno podía encontrar personas enfermas de lepra o de mal de Hansen, deterioradas como se deterioraban antes de la existencia de la medicación, y deterioradas también por haber pasado una vida institucionalizada en las cuales a veces habían incluido la creación de familias entre los. Y esto estaba como oculto. Me acuerdo que todavía en la época del regreso a la democracia fue notable. ¿Por qué llegó a esto? Porque si algo hubo un núcleo central que la ley de salud mental tuvo, fue trabajar sobre la problemática de las así llamadas instituciones manicomiales. Y cuando se definen como instituciones manicomiales, estos como manifestación de ello, estas instituciones, estos establecimientos que plasman la institución, de larguísima temporalidad de internación, donde la gente podía pasar a veces 20 o 30 años de su vida a partir de una crisis que debiera haber sido resuelta y devolver esa persona a la comunidad, y que responden a un modelo que se inició prácticamente con el nacimiento de la modernidad, con Pinel y la Revolución Francesa. Esto no es una crítica a cualquier forma de práctica psiquiátrica, no es una crítica a la psiquiatría, sino a la instrumentación que muchas veces se hizo articulando la psiquiatría con este tipo de institución para lograr la deprivación de derechos de una persona en nombre de una supuesta situación subjetiva mental que sería constitutiva de ella, ¿no? Muy bien. Y que lo configuraba, como diría el Código Civil, en una persona, entre comillas, peligrosa. Peligrosos somos todos, digámoslo así. En la Bien. otra parte, la otra característica de la ley es que, sin embargo, pese a que ser una ley que está centrada en la lógica de derechos, también es una ley programática. O sea, proponía una serie de transformaciones en los servicios que después se concretaron en el decreto reglamentario de la ley y después se transformaron en un plan. Y en todo ese proceso de concreción de las instituciones que la ley contenía, porque mandaba a crear determinadas instituciones como, por ejemplo, el órgano de revisión, el cuerpo de letrados que debían
velar por la identidad, por los derechos de las personas internadas, etcétera, y después se creó el Consejo Consultivo Honorario, que está funcionando. Se creó la Comisión Interministerial de Salud Mental, que recientemente me informan que está ya lista la resolución para ponerla en funcionamiento nuevamente, que es donde articulan los ministerios. Muy bien. Los ministerios articulan las distintas políticas que se necesitan para la ejecución de la Ley de Salud Mental, pero esta parte programática complementaba la ejecución de la ley y fijaba una fecha, no la ley misma, sino después en su reglamentación y en la formación, una fecha para que finalmente se hubieran terminado de transformar estas instituciones así llamadas manicomiales o modelos manicomiales, que era justamente el año 2020. ¿no? Así es. O sea, estaríamos en el año en que ya se tendría que haberse transformado en otro tipo de institución, probablemente en instituciones abiertas, probablemente en instituciones polivalentes, pero de alguna manera que no tuvieran esa capacidad de retener personas internadas por larga estadía, porque la ley lo establece claramente. La internación es una medida que debe ser tomada cuando existe riesgo cierto e inminente, no por diagnóstico general, sino por riesgo cierto e inminente, y debe cesar en el mismo momento en que esta situación de riesgo cierto e inminente cesa, y que las personas en todo caso, mantengan los marcos de cuidado y de tratamiento necesarios en instituciones que no las separen de la comunidad, ¿no? Esto es más o menos... Muy bien, sí, clarísimo, Alicia. Estamos hablando de la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657, su decreto que data del año 2010, su decreto reglamentario que data del año 2013, y esta expectativa hacia 2020 sin manicomios que promovía aquel plan que usted hacía referencia tan claramente recién, que es en el momento que nos encontramos, nada más ni nada menos en contexto de pandemia, estar reflexionando acerca de la ley de desmanicomialización. Este momento donde se prevé o se ha tenido que tomar el aislamiento como medida sanitaria. Fíjese, si a usted le parece, para que la comunidad uruguayense también pueda escucharla, en relación a esto de la alternativa de dispositivos descentrando la institución asilar de que prevé la ley de salud mental, con eje en lo comunitario, ¿verdad? Con eje en lo comunitario, efectivamente. Y además, le quiero comentar algo que venimos observando en este contexto de pandemia, y que yo lo he observado en mi práctica profesional también. Las personas que han estado internadas en instituciones psiquiátricas, o sea que han tenido diagnósticos de problemáticas psiquiátricas severas, pero que ya llevan tiempo viviendo en situación de comunidad, han armado como una cierta red y que han mantenido durante la situación de pandemia su posibilidad de tener los marcos de cuidado, aún con ciertas restricciones, por ejemplo, teniendo la consulta por vía remota, etcétera, curiosamente no están muy mal, lo están soportando bastante bien. Corren como si corrieran con una ventaja, ¿verdad? Bueno, una de ellas me dijo el otro día, una persona cuya internación más larga fue de 1 año, pero ha tenido 3 o 4 después, y ahora ya hace 7 años que no tiene ningún tipo de internación, me dice, a mí no me van a venir a enseñar lo que es estar encerrado. Ajá. Dice, la diferencia es que yo ahora, dice, decido a qué hora como, lo que hago y a qué hora me voy a dormir, y me administro solo los medicamentos, y nadie está, y me pongo la ropa que quiero y organizo mi vida como quiero. Inclusión social plena. Sí. Bien, Alicia, interesantísima la referencia. Un desafío, la ley de salud mental, un desafío a todos los profesionales que integramos el tan amplio campo de la salud mental. A ver, ¿qué nos puede decir acerca de este desafío? ¿Cuál es el desafío nuestro? Así es. Seguir manteniendo y profundizando esta
capacidad que buena parte del campo de la salud mental ha tenido de aliarse con otros actores, como pueden ser las organizaciones de familiares y usuarios o los organismos de derechos humanos, porque yo no me olvido que esta ley se inició con una acción de un organismo de derechos humanos que fue el CELS. Así es. En el 2007, cuando hace el diagnóstico junto con un organismo internacional de derechos humanos del campo de la salud mental, que es el Mental Disability Rights, hacen juntos ese diagnóstico de la situación argentina y de los derechos humanos de las personas internadas en instituciones psiquiátricas de vidas arrasadas. Este es el detonante que comienza el proceso que termina la ley. Y estos organismos de derechos humanos, de distintas maneras, e inclusive en su momento la Secretaría de Derechos Humanos, estoy hablando del proceso del momento en que la ley se estaba incubando, tuvieron mucho peso en la generación de la ley y han tenido mucho peso después, conjuntamente con las organizaciones de familiares y con algunas organizaciones profesionales, etcétera, para sostener la ley, aún en momentos en que corrió riesgo, como por ejemplo en el año 2017, cuando se intentó dar de baja el decreto reglamentario y crear otro que de hecho anulaba la ley. Tal cual, que surgió una movilización muy importante a través de todos los medios, de las redes. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que el desafío es que aquellos que pensamos que esta ley es una función muy importante, hay una frase que dice, el nivel de democratización de una sociedad se mide por la forma en que trata a las mujeres, a los niños, a los locos, a los diversos y a los frágiles. Entonces, clarísimo. Me parece una frase que ha ampliado, pero es de un autor europeo que en este momento no recuerdo, porque la leí hace muchos años. Yo digo, cuando nosotros estamos trabajando para tratar de impedir, de transformar, que haya 12.000 personas, según el censo que se hizo el año pasado, todavía tenemos 12.000 personas internadas en instituciones prolongadas, de internación prolongada, algunas de las cuales transcurren su vida ahí. Y cuando nosotros estamos tratando de impedir que en una sociedad supuestamente democrática haya personas que terminan siendo deprivadas de derechos, en nombre, curiosamente, de su cuidado, nosotros en realidad estamos tratando de impedir que de alguna manera se vulnere, hay muchas maneras de vulnerarlo, pero se vulnera el nivel de democratización global de la sociedad. No es algo que hacemos solo por esas personas, lo hacemos por todos nosotros. Muy bien. Alicia, muy interesantes sus consideraciones. No se da una idea lo importante que resulta para nosotros, para el programa Salud Mental, Cosa de Todos, y para toda la comunidad uruguayense, tener estas consideraciones a través de la radio pública y con el compromiso de militar la ley de salud mental, teniendo en cuenta que es un desafío permanente, generar la plena inclusión social, aquello que se plantea: no hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin inclusión social. Así que nosotros, la verdad que no queremos abusarnos de su tiempo, agradecemos mucho la gentileza de dedicarnos este tiempo para compartir con nosotros y con toda la comunidad uruguayense, y por supuesto que para que usted haga el cierre de la nota, si le parece, con alguna consideración que usted crea de relevancia. Sí, a mí me gustaría decir que en 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental se han avanzado en muchas cosas. No es cierto que la ley no se aplicó, se ha creado órganos de revisión en casi todas las provincias, se han desarrollado algunas prácticas alternativas. Quiero decir que en este mismo momento el impacto de la ley se ve indirectamente también en los equipos de profesionales que están trabajando en terreno con la problemática de la pandemia en el primer nivel de atención en algunas provincias y en algunos municipios, con acciones absolutamente innovadoras, y también porque las instituciones
instituciones totales, las grandes instituciones de internación que todavía existen, han demostrado ser espacios de mucho riesgo para las personas que están internadas en ellas, como todas las instituciones totales mostraron ser de absoluto riesgo en términos de una pandemia. Así es. Entonces, que algunos me dicen que la ley debiera haber ido más rápido. Yo digo que la ley ha ido todo lo rápido que se ha podido, teniendo en cuenta las contingencias y las características de este país, las marchas y contramarchas del cuidado de la salud pública, pero que básicamente estamos transformando un campo de representaciones que se inició junto con la modernidad. No es una cosa que se transforma de un día para el otro, que no es solo lo que se hace desde el punto de vista gubernamental, sino que es lo que cada uno de nosotros tenemos que revisar acerca de nuestra estigmatización hacia la locura, en el discurso y en la práctica, acerca de la aceptación o no aceptación de las personas que tienen una diversidad cuyo valor puede ser infinito si nosotros no los colocamos en el lugar de alguien cuya palabra ha perdido todo valor. Muy bien. Es como que tuviéramos que descentrar ese manicomio que llevamos adentro. Exactamente. Por eso dije, la institución manicomial es una institución, es una forma de relación social. Se plasma en estos establecimientos, pero puede existir al margen de los establecimientos. Exactamente. Alicia, muy agradecido que haya compartido estas consideraciones con nosotros. Quizás en algún momento nos volveremos a encontrar o volveremos a intentar generar algún punto de contacto para que pueda seguir compartiendo con la comunidad uruguayense, aunque sea a través de la radio, nada más ni nada menos. Sabemos que la radio pública tiene un alcance que no podemos dimensionar, así que por suerte que hemos tenido también la apertura dentro de la radio pública para tratar estos temas vinculados a la salud mental. Hay un comercial que les voy a pasar. O sea, nosotros estamos haciendo en este momento, grabando y poniendo a disposición de todos los teóricos de la cátedra de la UBA, de la cual yo soy. Sí. Entonces hemos tenido la semana pasada la presencia de Leonardo Borba, que fue el diputado que llevó adelante la Ley Nacional de Salud Mental, al cual le pedí explícitamente que él contara en el teórico para los alumnos, que estábamos con en ese momento el tema era gestión en salud mental, cómo se gestionó, cómo fue la gestión parlamentaria de la Ley de Salud Mental. Ese teórico ustedes lo pueden acceder si quieren, está en la página de Facebook de la cátedra, que es Salud Pública, Salud Mental 2. Alicia, usted sabe, yo tuve oportunidad de escucharlo y me pareció una excelencia ese diálogo entre ustedes, a lo cual felicitaciones porque fue de una claridad impresionante. Por supuesto, si usted, con la invitación que nos está haciendo, que podemos llegar a compartirlo con toda la audiencia en futuras ediciones de Salud Mental, Cosa de Todos. O sea, eso es un teórico de una universidad pública, no tiene derecho a autor, es público, como cualquier, por suerte, en las universidades públicas los teóricos son públicos. Y como un resultado indirecto, por lo menos ese buen resultado de toda esta situación, es que como estamos trabajando en la universidad virtualmente, los podemos dejar grabados. Es fantástico el material ese, está disponible, por supuesto, ya nos vamos a poner en contacto y vamos a poder compartirlo con toda nuestra audiencia, seguramente en ediciones futuras, porque no tiene desperdicio ese diálogo. No, estuvo buenísimo, Leonardo estuvo excepcional en la transmisión de cómo fue el proceso. Sí. Bien, Alicia, no le quitamos más tiempo, muy agradecido otra vez. Ustedes, Un abrazo entrerriano para usted y mucha suerte. Entre Ríos es como mi tercera o segunda provincia. Eso, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Muy bien, conversábamos ahí con la licenciada Alicia Stolkinder, dando sus consideraciones acerca de estos 10 años de la Ley de Salud Mental. Nos queda muy poquito tiempo, nos va a quedar pendiente. Hemos abierto, a partir de un interrogante, ¿qué es la salud mental para usted? Un intercambio con los oyentes. Hemos tenido muchas respuestas, por suerte, y no nos va a dar el tiempo para hoy, pero vamos a comprometerlo para la semana próxima. Aprovechamos también para abrir hoy no dimos los medios de comunicación, ¿no es cierto?
Tenés razón, Sole. Bueno, tenés aprovechamos entonces para enganchar a la gente también si quiere participar con la consigna. Bien. Si querés compartir 03442 42 11 63, la línea oyente, así que allí tenemos posibilidad de escucharlos, qué es la salud mental para usted, y en futuras ediciones vamos a ir sumando esa participación de los oyentes. Ya tenemos mucho material que lo vamos a comprometer para el próximo programa. Claro, y para los sucesivos, y bueno, iremos tirando consignas también para que participe la gente desde ahí, desde donde escuchen, con una opinión, para abrir un poco la palabra, ¿no? Porque también esto de... Uno se queja a veces mucho de la hegemonía médico, el sistema médico hegemónico, pero bueno, como profesionales me parece que es importante no perder de vista que la gente también tiene su opinión y que es necesario partir de ahí, desde lo que piensa, desde las experiencias que tiene la gente, desde cómo resuelve sus problemas, para que aporten, ¿no? Porque si no, pasamos de la hegemonía médica a la hegemonía psicológica y así vamos transcurriendo por quienes tuvimos el privilegio de acceder a la educación, ¿no? Bien, vos sabés que hemos tenido respuesta de oyentes de diferentes lugares y por supuesto con palabras de apoyo y tratando de codificar bien de qué se trata esto de salud mental, cosa de todos. Bueno, esto en este momento que todo el mundo habla de salud mental o que estamos hablando de la situación crítica que vivimos y toda la complejidad, nosotros renovamos el compromiso desde aquí, que es un compromiso social, entendiendo que esto es una circunstancia transitoria, que ojalá pronto podamos estar nuevamente pudiendo establecer los contactos y las relaciones sociales de forma saludable, también mejorando las condiciones previas de lo que fue esta pandemia, y vamos también a comprometernos a que esto de cuidarse y cuidarnos es muy importante, y tratar de ajustarnos a las sugerencias de aquellas indicaciones de los comités de emergencia, tratando de manejar con prudencia la información, tratando de ser respetuoso y de no estigmatizar a aquellas personas que están afectadas por el COVID. Así que bueno, un poco ese para este cierre de programa, y pensando que ya nos va a quedar el cierre para que Pato pueda continuar con toda la tarde de la radio pública. Totalmente. 4 meses después la salud mental, ¿no? Pero bueno, no importa, llegamos. Y bueno, somos la apertura nuestra, la muestra que hasta los perros participan, ¿no es cierto? Sí, Albert y Kissy no fallan. No se callan. Muchas gracias, Pato, también. Un abrazo, Sole. Chau, Pato. Nos vemos la próxima. Chau. Hasta aquí hicimos juntos Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Coco Sosa. Nos encontramos el próximo jueves a las 14 en el aire de LT11, Nacional Concepción del Uruguay, la radio pública.